Muy buenos días, querida familia. Otra vez llegó el domingo, pero esta vez no los vemos a ustedes aquí y estamos como tantas reuniones del año pasado con Priscila, Santiago, Tevi y allí en los controles nuestro hermano Josué, para que podamos poder transmitir desde aquí, desde la capilla, este domingo 18 de abril. Y como el miércoles les compartí que estuvimos 5 meses teniendo reuniones presenciales. Qué rápido han pasado, ¿no es cierto? Pero cuánto estuvimos desde el mes de marzo hasta noviembre sin las reuniones presenciales, fue mucho tiempo. Y deseamos que en esta oportunidad los tiempos se acorten para que podamos nuevamente poder estar reunidos, como dijo el Señor en su nombre, 2 o 3 y más también, para que de alguna manera, como familia, como pueblo suyo, estando en este lugar, todos reunidos, elevemos nuestros corazones hacia Él en alabanza, en gratitud. De hecho, también lo podemos hacer en nuestras casas. Pero dice en la palabra de Dios que es hermoso estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí Dios envía bendición y vida eterna, ¿no es cierto? Así que en esta mañana los extrañamos muchísimo nuevamente. ¿Y qué haremos? ¿Volveremos a los formatos? ¿Volveremos a los métodos o a las cosas que hacíamos antes? No lo sabemos. Lo único que sí sabemos que estamos aquí, que el Señor está con nosotros, que el Señor está en su casa también con ustedes. Y creo que como más que nunca en este tiempo necesitamos oír la voz del Señor y la guía del Espíritu Santo cada momento. Porque son tantas cosas que se escuchan. Si uno escucha la radio secular, bueno, tantos comentarios, son todos opinólogos, son todos sabios, todos saben el por qué, todos tienen las respuestas. Si vemos en las noticias, en el noticioso, como decía tu papá, también asustan, ¿no es cierto? Pero ¿qué tenemos que tener nosotros? Tenemos que tener el oído del corazón abierto a aquellas cosas que Dios nos habla. Y una de las cosas que el Señor nos dice es: no temas, no temas, no temas. Así que, bueno, quería compartirles esta mañana una carta al comenzar esta reunión, que si bien la hemos compartido por la radio en un programa donde estaba Diosnel, en Radio Rema, junto con el pastor Iván Miguel, haciendo un enlace con Necochea. También la hemos puesto en nuestra página, pero quería decirles que nosotros tenemos una posición, por supuesto estamos en Dios y tenemos esa posición en Dios y esa autoridad de Dios, pero también Dios nos dice que tenemos que orar por las autoridades que han sido puestas de gobierno, pero también eso no quiere decir de que si hay cosas que no coinciden o quieren ponernos a todos en la misma bolsa, tenemos la libertad de poder elevar la voz, presentar nuestros descargos, presentar nuestros argumentos de que por qué consideramos que la iglesia, los templos cristianos, evangélicos, las iglesias aún católicas también, puedan estar abiertos, porque es un lugar de contención
para la gente, es un lugar donde espiritualmente hay algo que no lo puede hacer nadie, ni siquiera los psicólogos, ni siquiera la medicina. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son en el alma y son las emociones y tantas cosas que han sucedido. La gente se ha encontrado sin saber, sin rumbo, sin dónde ir, a quién ir, quién puede escucharlo. Entonces, quería en esta mañana compartir con ustedes esta tremenda carta y esta tremenda verdad que Asiera, que es el ente que reúne todas las iglesias evangélicas aquí en Argentina, dice: Asiera reclama que los cultos sean tratados como actividad vital. Y esta es la carta que se le envió a la parte de la presidencia, a las autoridades de gobierno. Y dice: la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina viene acompañando y respetando desde el inicio de la pandemia todas las medidas que se han dispuesto al respecto y en la actualidad continúa ayudando a mitigar la segunda ola de contagios que ya estamos atravesando. Cumplimos estrictamente con todos los protocolos de higiene y seguridad en los lugares de cultos, como así también en la adaptación de sus instalaciones para contar con ambientes ventilados, desinfectados y además de concientizar acerca del cuidado de la salud, tanto propia como la del prójimo. Pero no estamos de acuerdo con la decisión presidencial anunciada en el discurso en la noche del miércoles 14 de abril, concerniente al cierre de los templos dentro de las medidas adoptadas. Señor presidente, definitivamente no somos una actividad recreativa, tampoco cultural, social, porque sobre todas las cosas atendemos la dimensión espiritual y humana de las personas. Consideramos que las iglesias no solo son esenciales, sino también vitales. Vitales en la contención y atención espiritual de quienes así lo requieren, en un país en donde, según los datos del CONICET, el 85% profesa en creer en Dios. Vitales en la ayuda humanitaria, poniendo a disposición por pedido del Estado al inicio de la pandemia 1.298 camas para la atención de los enfermos leves por COVID, con el objetivo de descomprimir el sistema de salud, dando lugar a los casos de gravedad. Vitales en la atención social, entregando diariamente desde los templos miles de viandas, en un contexto en donde la mitad de los argentinos se encuentra bajo la línea de pobreza. Vitales en la atención y contención de las innumerables patologías propias de la época que nos está tocando atravesar, como son las de la ansiedad, la depresión, la angustia crónica y hasta los intentos de suicidios. No hay índice capaz de medir la propagación de estos males actuales, pero no tenga dudas de que la Iglesia Evangélica está colaborando con usted en su preocupación por la salud de la población al acompañar a miles de argentinos que lidian con estas situaciones. Por todo lo expuesto, solicitamos al presidente de la Nación y a su gabinete la inmediata inclusión de los templos como actividad vital en el nuevo DNU, como así también la posibilidad de que las autoridades provinciales y municipales pueden hacer lo mismo en sus normativas. Este funcionamiento se brindaría observando y cumpliendo todos los detalles de protocolos vigentes hasta la fecha, incluyendo la utilización de solo el 30% de la capacidad de los salones. Así que Asiera
Continuará poniendo a disposición de las necesidades de sus recursos, voluntariado y contención a la sociedad argentina, ya que el compromiso que asumimos ante el Estado Nacional al inicio de la pandemia sigue vigente. No obstante, creemos que es necesario que se respeten nuestros derechos y las necesidades espirituales de la población. Dios bendiga a nuestra nación y renueve las fuerzas de nuestras autoridades, de los líderes religiosos y sociales, y de todos los que habitan nuestro amado suelo. Trabajemos juntos por la Argentina que Dios quiere. Así que qué tremendo, ¿no? Esta carta y esta declaración, que aquí estamos como el cuerpo de Jesucristo, para bendecir, para sostener, para acompañar a todos aquellos que no solamente personas grandes, sino jóvenes, niños, o sea, en sí toda la sociedad estuvo sufriendo y padeciendo esta pandemia. Así que, Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, quiero transmitir esta palabra a cada uno de los tuyos como pueblo, para que sean elevadas diariamente esas oraciones delante de tu trono, Señor, y la luz que ilumina a todo hombre, y es la luz de Jesucristo, Señor, ilumine a nuestros gobernantes. Señor, si esto ha de continuar porque es tus propósitos de aquellas cosas que tienen que pasar en el mundo, pedimos misericordia y piedad. Señor, perdona nuestros pecados y líbranos de todo mal. Señor, pero especialmente, Señor, guarda a Argentina, guarda a cada uno de los tuyos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Así que quería compartirles esta carta, este mensaje, para que todos estemos sabiendo de que como iglesia estamos acompañando, pero necesitamos también el poder acompañar a nuestros hermanos en toda la necesidad de aquellas cosas que están pasando. Así que eso quería hacerlo esta mañana. Y como estábamos cantando esa canción que dice: al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono. Gracias, Señor, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Una vez más, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la alabanza. Sea la honra y el poder al que está sentado en el trono. Gobierna nuestra vida, Señor, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria,
sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, Señor. entrar en tu presencia y adorar y adorarte a ti, porque solo tú eres digno, Señor. Revélanos tu gloria. Deseamos Sí, Señor, mucho más entrar en ti, Señor, en tus propósitos, queremos tu presencia, Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, porque todas las cosas están bajo el gobierno de Dios. Gobierna sobre los cielos, sobre la tierra y aún debajo de la tierra. Todo lo creado, todo le pertenece al Señor. Así que en esta mañana quisiera compartirles aquello que Dios, entiendo, ha puesto en mi corazón. Y se trata justamente de esto, como recién veníamos cantando, quiero conocerte. Y no solamente conocer en una imagen, sino conocer en una figura, a ver cómo será. Sino ese conocer implica el oír su voz, hablando a nuestro corazón, y conocerle a Él íntimamente como lo que realmente significa la palabra conocer. En las Escrituras, cuando hemos visto que dice, y Abraham conoció a Sara, ese conocer habla de una intimidad tan preciosa, donde de esa intimidad hay un fruto de gloria, de amor, de gracia, de misericordia. Así que lo que quería hablar y compartirles es que en este tiempo como nunca antes, y esto decía el miércoles, ¿no? Parece como que siempre decimos, bueno, pero ¿qué pasó antes? Y antes vivíamos así y lo necesitábamos escuchar, pero como las cosas fueron y están yendo hacia un destino que la palabra de Dios habla, de las cosas que van a suceder, necesitamos más que nunca, como hijos de Dios, estar apegado al Señor. No solamente por decir, bueno, venimos un domingo al culto, venimos un miércoles o en algunas congregaciones que tengan reuniones los viernes, los sábados con los jóvenes. No, porque son pocos los tiempos que estamos reunidos, pero mucho tiempo estamos expuestos a toda la sociedad y a todo lo que representa, porque estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Así que una de las cosas que quería compartirles es justamente la palabra del Señor, oíd la voz del Señor.
Lucas 4:4, Jesús le respondió a Satanás en el tiempo de tentación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Estamos vivos por la evidencia de su voz. Escucha. Nosotros sabemos que la palabra, hay dos significados en la palabra, que una es logos, que es la palabra escrita que tenemos, que Dios nos ha dejado. Pero también está la palabra que significa rema, que es esa palabra que habla a nuestro corazón, a nuestro interior como dirección. Uno dice, estás leyendo y eso te está hablando a ti, adentro. Y ahí cuando habla, una de las cosas que primeramente suceden, hay una confrontación, porque en nosotros los pensamientos nuestros son distintos a los de Dios. Y nuestros caminos, aquellas cosas que vivimos mientras transitamos, el Señor dice, no son vuestros caminos. Así que una de las primeras cosas que suceden es esa confrontación, y allí entramos en esa, a veces, en esa resistencia a aquella cosa que Dios nos está hablando. También nos dice en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De todo lo que sale de la boca y de todo aquello que está escrito, pero también lo que habla a nuestro espíritu. Y estaba mirando que allí en Deuteronomio, en capítulo 6, versículo 3 y 4, está escrito que cuando Dios estableció normas, mandamientos para el pueblo de Israel como preservación de aquellas cosas, para que caminaran en ellas como una dirección para preservar de las cosas que Dios sabía en las cuales podían llegar a estar enredados con los otros pueblos. Nos dice allí en Deuteronomio 6:3, uno de los mandamientos: oye, pues, oh Israel. Porque muchas veces decimos, bueno, cuida de ponerlo por obra, cuida para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, para que te multipliques. Mire todas las bendiciones que hay detrás de oír y prestar atención a lo que Dios nos dice. Dice, oye en el versículo 4, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La primera expresión que Dios nos invita a todo es oye. Y por supuesto, después, a través del Espíritu Santo, es comenzar a caminar y ser guiado por el Señor. Romanos 10:17 nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fe viene por el oír. Dice que Dios nos ha dado a todos una medida de fe y es el oír la palabra de Dios. Usted está oyendo versículos, lo que yo estoy compartiendo con usted, que no son mis palabras, es la palabra de Dios. Pero quiero o deseo realmente que en este tiempo eso sea algo más profundizado que solamente el oír y procesar en un pensamiento lo que uno está escuchando. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, háblame porque no te escucho, no sé qué hacer, no sé dónde ir? Tantas situaciones. Y yo meditando en todo esto,
Digo, no nos confundamos que tener la radio cristiana prendida, estamos todo el día con la palabra de Dios. O como a veces, muchas veces me han comentado algunos hermanos, pastor, yo estoy todo el día escuchando predicaciones, los audios de varios predicadores, estoy llenando todo mi corazón de la palabra de Dios. No sé si por ahí va a estar de acuerdo conmigo. Pero esa palabra que realmente sale de Dios y penetra en nuestros corazones, producen grandes cambios. No digo de que uno no esté escuchando, porque si no, de hecho, Josué, estamos de balde aquí, compartiendo la palabra de Dios. Pero quiero llevarlos a un paso más, a una relación distinta. Y yo bendigo a los siervos que comparten la palabra de Dios. Aún la palabra de Dios, mire, aún hasta en la naturaleza, dice, los cielos cuentan tu gloria. La naturaleza, todo lleva el sello de la creación de Dios y nos habla. Jesús le dijo, miren a los pájaros, mire así, que ellos no se preocupan, pero vuestro Padre los cuida, los protege, los alimenta. ¿Cómo no va a cuidar de ustedes? Aún en todo eso nos habla. Pero no quisiera que uno se quede en todo este tiempo, decir, bueno, estamos con la radio todo el día prendida. Puede ser, está todo bien. O escuchar algunas predicaciones, no estoy diciendo que esté mal. Pero lo que quiero decir que si esa palabra que uno escucha no penetra en el corazón y produce cambios, solamente fue información, querer conocer más, saber más de las cosas. Y ahora vamos a ver. Es vida que fluye de adentro. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y a eso es lo que apunta. Cuando es librada la palabra, vida está fluyendo. No tratemos de entender con la mente. No lo descubrimos a través del análisis o el raciocinio, lo que es la palabra de Dios. Lo descubrimos a través de la entrega, de la rendición. ¿Cómo descubrimos la palabra de Dios? Es a través no del intelecto, sino es a través de la entrega y de la rendición. No está mal comprender. Él nos manda a adquirir sabiduría y conocerle. Pero el problema ocurre cuando solo obedecemos lo que entendemos. Solo aquello que queremos analizarlo hacia esto es así y entonces lo hacemos porque lo entendemos. Pero cuántas cosas Dios nos habla o Dios nos está llevando por ciertas circunstancias que no entendemos cómo son las cosas, pero seguimos creyendo en Él. Y si Él te dice, avanza en eso, avanza. Si Él te dice, sal de eso, no importa, yo no sé qué es lo que está pasando, pero justamente es necesario esa voz interior, la voz del Espíritu Santo, que es la que nos enseña y nos guía y nos lleva en el camino correcto. No está mal comprender. Él nos manda a adquirir sabiduría y conocerle. Así que, como recién decía, el problema ocurre cuando solo obedecemos lo que entendemos.
Entonces, ¿qué sucede? Tenemos a un Dios que se parece a nosotros. Él es de nuestro tamaño. A ver, Dios me habla una palabra, me está guiando en actitudes, en cosas, en decisiones, y si yo no lo entiendo, bueno, lo dejo de lado. Pero si lo entiendo, entonces lo pongo al mismo nivel. Lo que está buscando el Señor es personas rendidas que digan sí antes que Él hable. Que haya un sí adentro antes que Él hable. El sí antes que Él hable es en verdad lo que atrae la voz del Señor. Ahora lo vamos a ver en algunas escrituras. Antes que el Señor proponga algo, ya que haya una disposición en nosotros. Decirle sí. ¿Te acuerdas de esa canción? Digo sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Digo sí, sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Te casaste con una esposa más joven que no la conoce, no se la acuerda. Pero esta simple rendición. Yo recuerdo esos momentos, años, en reuniones que se cantaba. Y decir sí no es a aquello que me estás ofreciendo o de aquello que te he pedido y está de acuerdo con lo que te he pedido y entonces digo sí, Señor. No tiene que ver con cosas, tiene que ver con Él, con la persona. Y que el Señor en este tiempo disponga dentro de cada uno esa actitud y a decir verdad, yo no sé si puedo quedarme, que si Él no lo dispone, no voy a poder decir sí. Yo creo que hay un libre albedrío. ¿Sabe que nadie me obligó a ponerme a mí esta camisa? Fui al placar, miré y dije, uy, ¿esta cuánto hace que no me la pongo? Y estamos acá, en justo los cuadrados acá, de a cuadros. Y la escogí y me la puse. Y si no hubiera querido ponérmela, no me la hubiera puesto. Así como tantas otras no la escogí. Pero fue una decisión. Entonces en este tiempo, mire, que puedas decirle al Señor, Señor, si realmente estás buscando estos que dicen sí antes que tú hables, yo quiero ser uno de esos. Ayúdame. Ayuda toda esa incredulidad. Ayúdame, Señor, y líbrame de tantos pensamientos que todo lo tengo que entender para poder caminar. ¿Y sabes qué haces? Retrocedemos o quedamos paralizados. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Salió sin saber, pero él sabía que cuando él le daba esa palabra, sin saber él a dónde iba a ir, dejando su parentela atrás, había un sí, Señor. Y eso es lo que en este tiempo
creo en mi corazón que es lo que Dios está buscando. El otro día estábamos aquí en la reunión, hace 2 semanas, y en un momento yo les comentaba a los hermanos que estaban presentes, le digo, mire, lo que sé que el Señor está aquí, pero no sé qué hacer. ¿Te acuerdas? Su presencia estaba aquí. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que cantar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Nada. No lo entiendo, no sé. Tantas cosas. Nos vamos a encontrar en este tiempo que se nos van a quemar todos los papeles. Porque de aquellas cosas que estábamos tan seguros que eso iba a ser siempre así, sí. Pero el Señor es creador. Él es el Señor, Él es Dios. Y hay caminos por donde nunca hemos pasado. Y hay por circunstancias que nunca hemos imaginado. Pero lo más importante es que esté Él. Y esa presencia y esa voz interior adentro te cautiva aunque no veas nada. Es saber que Él está, que Él tiene cuidado de ti. Y hasta su silencio, Santiago nos habla. Hasta su silencio obra en nosotros una dependencia de Él. Quiero decirles, hermanos, que estos tiempos para mí son maravillosos. Porque me siento tan dependiente de Él. Y también percibo tan cerca su fidelidad. Como el otro día le dije a nuestro hermano Corti, que regresó a su casa después de estar 2 semanas internado, digo, hay una canción, digo, que mientras pensaba en vos me vino, y es esa que dice, su amor no termina, su gracia no acaba, y un límite no hay al poder de Jesús. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones y abunda su amor. Sí, todo está cambiando, pero Él permanece fiel. Permanece ese amor en lo que es su esencia, la esencia de su persona. Qué maravilloso es. Así que te invito en este tiempo porque esta invitación no es solamente de un pastor, de un consiervo, de un hombre. Es la invitación del Señor a cada uno con sus brazos extendidos. No solamente para recibir un milagro, una bendición, sino para caminar con Él y conocerle. Qué hermoso es. Y el hombre natural nos dice en 1 Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras
y no se pueden discernir espiritualmente. Así que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 16. O más bien vamos a mirar del versículo 10. Dice, pero después que sus hermanos, hablando de Jesús, habían subido entonces, él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Referente a Jesús. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, él es bueno. Y otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, mas a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Claro, querían entenderlo, lo querían poner al mismo nivel. Y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, que significa mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si estas palabras es de Dios o si Jesús hablaba por su propia cuenta. Hay algo que sucede unos capítulos más adelante. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá. Habrá un sí antes que él hable. Y mire lo que pasa en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 20. Dice que había griegos y fueron a los discípulos y le dijeron, queremos ver a Jesús. Y estos discípulos los llevaron ante el Señor Jesús. Y Jesús dice en el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y allí larga una palabra tremenda, la cual dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Allí estaba hablando de lo que iba a padecer poco tiempo después de su muerte en la cruz. Y dice, y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna lo guardará. Acá quiero aclarar algo. Esta palabra que dice, el que aborrece su vida en este mundo, esa palabra aborrecer no es destruir, odiarse a sí mismo, sino ponerlo en segundo lugar.
Cuando el Señor dice que aquel que no aborrece madre, padre y no le sigue a Él no es digno de seguir de sus caminos. No es aborrecer, porque en otra palabra dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo lo vas a aborrecer? Lo que está enseñando el Señor es de que Él tiene que ser el primero, el segundo, el tercero. Él tiene que ser el primero en todo. Y dice, y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Pero acá, en ese momento que están con esa multitud, ocurre algo que Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Eso es lo que estaba diciendo, pero en un momento dice, Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué significa la palabra glorificar? La palabra glorificar significa mostrar. Cuando cantamos nosotros, glorifícate, glorifícate, es muéstrate, que no quedes en el oculto, sino revélate, glorifícate, muéstrate. Aún el Señor dio la palabra de que, hablando con respecto a los suyos, a sus discípulos, dijo, Padre, yo los he glorificado. Ellos te glorificarán a ti. ¿Sabes qué? Se mostrarán al mundo de ese amor de Dios. Dios mismo mostrándose en ellos. Pero y ahí pasa algo, y dice que en el versículo 28, dice, entonces vino una voz del cielo y dice Dios, esta voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y mire lo que sucede. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno. Y otros decían que un ángel le había hablado. No tener los oídos abiertos, dispuestos para conocer a Dios y a aquel a quien Él había enviado, a Cristo Jesús. Y mire qué interesante es. Este grupo de personas no fueron llevados a la fe porque no hubo rendición. La fe es el resultado de la entrega, no del esfuerzo. La fe es el resultado de la entrega, no del esfuerzo, del entender. Es rendición. Ellos estaban, esta cantidad de gente que estaban ahí, que Dios mismo, la voz de Dios se escuchó allí, pero algunos decían es un trueno, otros decían es un ángel, y fíjese lo que dice el Señor. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Dios estaba hablando para que ellos lo escuchen, pero ¿sabe qué sucedía? Dentro de sus corazones no estaba la disposición de creer en Cristo Jesús. Por eso no entendieron la voz. Si estoy dispuesto a creer lo que Dios me dice, mi oír será más claro y podremos distinguir lo que viene del Padre o de lo que viene de los hombres. No sé si puedo llegar a expresarme, pero depende mucho la claridad de aquellas cosas cuando Dios nos habla, depende de nuestra actitud, si lo vamos a creer o no lo vamos a creer. Y esta gente, este pueblo, que estaban allí,
Jesús le dijo, esa voz no es por causa mía, es por causa de ustedes, para que ustedes escuchen. Pero también sucedió algo. No estaban dispuestos a creer lo que estaban escuchando. Entonces, no había claridad, no había revelación. Sigamos leyendo. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y la gente respondió, pero nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este, el Hijo del Hombre? ¿Quién es este? ¿Quién eres tú? Entonces Jesús, con ese amor y ese extender de la gracia, los quiere seguir invitando a que escuchen. Y le dice, aún un poco está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto tenéis luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y estas cosas les habló para que puedan creer. Y en el versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No creían en él. Están en un lugar de incredulidad. El pecado más grande, porque el intento del enemigo es llevarnos ahí, a la incredulidad. Escucharon la voz de Dios, pero no creían. Y el enemigo nos quiere poner en ese desafío en contra de lo que es la naturaleza perfecta y fidelidad de Dios. El Padre habló para ellos, no para Jesús. Pensar que el Padre no habla claramente, viola su propia norma de cómo debemos comunicarnos con Él. Filtraban todo. ¿Sabes qué? Cuando queremos escuchar a una persona, nos acercamos. Y quisiera hay varias cosas más para seguir compartiendo. Pero hay una escritura que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9. No es capítulo 9. A ver si lo ubico. Es capítulo 3. Capítulo 3 de 2 Corintios. Hay una expresión de lo que relata el apóstol Pablo. Es un versículo extraño. Y habla de cuando Moisés trajo toda la ley mosaica
Pablo dice que era el ministerio de condenación, pero dice que fue con gloria todo lo que Dios estableció. Pero que ahora había otro ministerio, que era el ministerio de la reconciliación. Y acá en este versículo 14 nos dice, versículo 13, dice, y como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido o que iba a terminar, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y hablando de esta disposición de decir sí al Señor, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. O sea, siempre pensamos que primeramente el Señor tiene que quitar el velo para que se conviertan a Él. ¿No? Dice, ¿cómo puede ser que uno viva en el Señor si Dios no le quita el velo? El velo es aquella cosa que no nos deja ver la verdad de Dios. Cristo es la luz, Cristo es la revelación. Solamente quiere tenerlo en una liturgia, en una religión, no en una persona que vive y quiere vivir dentro de nuestros corazones. Entonces dice, no, primero hay que sacarle el velo, y escucha bien esto, ¿no? Porque me impactó mucho. Primero hay que sacarle el velo, hablarle para que entienda, hablarle para que comprenda, mostrarle todo, tratar de mostrarle naturalmente, bueno, quién es Jesús, para que luego se convierta. Pero acá dice, en la palabra del Señor, dice, por cuando se conviertan, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Y ahí pude llegar a entender muchas cosas. Que cuando no hay una entrega, convertir es darse vuelta para el lado que uno iba, ¿no es cierto? La conversión es eso, ir para allá, pegar 180 grados la vuelta y volverse. Y la Escritura habla, si se vuelven a mí, yo me vuelvo a ellos. Muchísimas escrituras. Y puedo entender, Santiago y Priscila, en todo este tiempo, de que si no hay un volver, dice, si no se volvieran, como dice, si no se convirtieran al Señor, el velo no se quitará. O sea, que hay cosas que Dios nos está llamando como hijos, como pueblo, a convertirnos, a volver a Él. Del momento que volvemos a Él, comenzaremos a ver claramente las cosas que Dios tiene para nosotros y lo que está por delante. Pero si no volvemos al Señor, seguiremos con ese velo caminando a tienta y sin conocer lo que Dios tiene. Tengo dos acá que le pregunto y me dicen, digo, ¿se entiende? Me dicen sí.
mirando y pensando en muchas vidas que no había esa entrega, que no había esa rendición, esa entrega al Señor y empezar a salir del camino en el que andaban. Pensaba en ellos, pero nunca las cosas les eran claras y uno decía, pero si los hemos ministrado, hemos orado, los hemos ayudado, pero nunca se entregaron al Señor, nunca se volvieron al Señor. Entonces nunca podían ver la luz, tenían como un velo, nunca podían tener claridad de las cosas de Dios. Así que en esta mañana es un tiempo de oír la voz de Dios. Y lo que compartía es que haya en nosotros, o pidámosle al Señor, o tomemos decisiones de decirle sí al Señor. Por último, nos relata Lucas en capítulo 10, versículo 39, cuando Jesús fue a la casa de María, Marta y Lázaro. ¿Qué es lo que hizo María? Antes que el Señor hablara, se sentó a sus pies para oír. Yo deseo en este tiempo en tomar una posición, y es el de oír, el de ser un oyente del Señor. Pero algunos van a decir, bueno, no solamente seas oidor, sino también hacedor. Sí, ¿sabes qué? Cuando oyes la voz de Dios acá adentro, vamos a ser atraídos hacia Él. Así que ruego, Padre Celestial, en esta mañana, que esa voz, que no seamos, Señor, como hemos escuchado de lo que está escrito, escucharon la voz del Padre y pensaron que era cualquier cosa, porque no estaban dispuestos a creer en Él. Padre Celestial, en esta mañana, no sé cómo será cada uno al escuchar esta palabra, Señor. Pasa por encima de todas mis limitaciones, pero atráelos a cada uno a escuchar tu voz y querer conocerte. Quiero conocerte. En este tiempo, Señor, cada día más a ti, Señor, entrar en ese lugar, en ese aposento, en esa relación y adorar. Adoración es entrega, es rendición. Porque tantas cosas tienes, Señor. Revélanos tu gloria. Revélanos tu gloria, Señor. Quita los velos, Señor. Quitas aquellas cosas, aquellas vendas de nuestros ojos, aquellos tapones en nuestros oídos. Y toda resistencia del corazón, Señor, sea deshecha por esa presencia tuya que atrae al que está sentado en el trono. Siéntate en el trono de nuestros corazones, Señor. Y gobierna, 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 Señor. Oh, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Jesús.
Sí, tu poder, el poder de tu amor, Señor, cautivando los corazones. Aleluya. Al que está sentado en el trono, para siempre y siempre sea la gloria. Tómate ese tiempo para estar con Él, porque Él está cercano, porque su voz será oída. Al que está, te necesitamos, Señor. Gracias, gracias. En el nombre precioso de Jesús, guárdanos, cúbrenos. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde y haga resplandecer su rostro y oigamos su voz cada día para seguirle a Él. Dios les bendiga.